Mi nombre es Manuel Quiroga Herrera. Para construir un decálogo de entornos digitales, lo primero que se debe conocer es a qué entorno digital haremos referencia. Para este caso, el entorno digital al que haré referencia será el siguiente. La interacción será entre docente y estudiante, la comunicación sincrónica y mediante videoconferencia. Para este entorno pueden regir las siguientes 10 reglas básicas de comunicación. Primero, se debe elegir la plataforma más adecuada para la videoconferencia, que puede ser Google Meet o cualquier otra que el expositor maneje adecuadamente. Segundo, se debe estar mirando siempre a la cámara cuando participe tanto el emisor como el receptor. Tercero, el emisor y receptor deben procurar mostrarse en la cámara del pecho hacia arriba y manejar buenos modales. Cuarto, el expositor y emisor deben estar bien presentados, esto es bastante importante. Quinto, el emisor y receptor deben estar en un espacio sin distracción visual ni sonora. Sexto, el lugar donde estén ubicados el emisor y el receptor debe tener buena luminosidad para que la imagen se vea bastante clara. Séptimo, el receptor debe estar escuchando con atención a la persona que esté hablando. Esto quiere decir, como quien dice, no tener otras pestañas abiertas en el computador que lo distraigan. Octavo, el receptor, mientras no esté participando activamente, debe permanecer con la cámara y el micrófono desactivado. Noveno, el emisor debe ser claro en las condiciones para pedir la palabra y en qué momentos la concederá. Décimo, el emisor y receptor deben ser bastante claros y concisos en sus participaciones, no extenderse mucho ni divagar. Espero que les sirva esta información.